Al hablar acerca de quién es Dios, yo no voy a comenzar tratando de explicar la existencia de Dios. Yo voy a partir de lo que el apóstol Pablo asumió en el libro de Romanos capítulo 1, 18 y capítulo 2, versículo 4 y 5. Y esa afirmación que Pablo hace allí es: todo ser humano sabe de la existencia de Dios. El salmista afirmó en el Salmo 19, versículo 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto significa que la creación es un medio natural por el cual podemos conocer quién es Dios. Pero también la Biblia enseña que en nuestra propia conciencia, en nosotros mismos hay un sentido de algo divino. La razón por la cual existen tantos altares, tantas religiones, tantos grupos religiosos alrededor del mundo es porque todo ser humano concibe como lo dirán algunos, una deidad, un ser superior. El apóstol Pablo les habló a los griegos en Atenas y en Hechos capítulo 17, al Dios que ustedes no conocen, a ese Dios es al que yo vengo a predicar. Así que todos creemos en Dios. Aún los ateos creen en Dios, aunque lo pretenden suprimir, como dice el Salmo 24. Ahora, lo que yo quiero subrayar en esta primera sesión es cuál es la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? ¿Qué está en juego si yo no conozco a Dios de la forma correcta? ¿Cuál es el valor, digámoslo así, de conocer quién es Dios? Y para esto vamos a detenernos en este magnífico texto del Evangelio de Juan, capítulo 17, donde nosotros encontramos esta grandiosa afirmación del Señor Jesucristo sobre quién, cómo es Dios y la importancia de conocerlo. Ahora quiero explicarle brevemente la manera en la que voy a estar, gracias Señor, en la que voy a estar presentando los diversos textos que vamos a estar estudiando. Voy a tratar de darle una descripción general del libro. En cuántas porciones está dividido el libro que vamos a estudiar. Vamos a estar en Juan, vamos a estar en Jeremías, vamos a estar en Éxodo, vamos a estar en Isaías. Así que voy a tratar de darle una estructura general del libro. ¿Para qué? Para que entendamos el flujo del argumento que el autor bíblico está presentando. Y después voy a detenerme en algunos detalles del texto en específico que vamos a estudiar. Entonces, el Evangelio de Juan se puede dividir en 4 porciones principales, 4 secciones principales. La primera sección es la introducción, y esa introducción está en el capítulo 1, versículos del 1 al 18, donde Cristo es introducido con esa magnífica afirmación. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas existen por su voluntad. Y esa primera sección culmina con una afirmación muy importante para nuestros propósitos. El versículo 18, Juan 1:18 afirma: nadie ha visto al Padre, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, la única forma en la cual un ser humano puede conocer a Dios es por medio de Cristo. No hay otro medio, no hay otras alternativas, no hay otros mediadores, como dicen muchos grupos religiosos. Solo hay un mediador, un camino al Padre. Y esto lo afirma el Señor Jesucristo. Juan 14:6, Hechos 4, versículo 12 también afirma esto. Entonces, la primera sección es la introducción al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. La segunda sección corre del capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 50. Capítulo 1, 19 hasta el 12, 50. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Esa porción también se le ha denominado como el libro de las señales. El libro de las señales. Las señales de qué o de quién o acerca de qué. Y las señales del Mesías. Esos capítulos del 1:19 al 12:50 están indicando esas fabulosas 7 señales que Cristo hace demostrando su carácter mesiánico. La primera señal, usted seguramente la recuerda, ahí en Juan capítulo 2, es la conversión del agua en vino. Y es introducido de esta forma Cristo como el Mesías, aquel hombre que fue prometido por Dios que iba a traer redención del pecado y de la ira de Dios. La tercera parte más amplia del Evangelio de Juan lo encontramos en los capítulos 13:1 al 20:31. 13:1 al 20:31. Y esta porción se le conoce también como el libro de la exaltación. El libro de la exaltación.
¿Qué tenemos en Juan 13 al 17? Al 20 en realidad. Juan 13 al 17 tenemos la porción más densa del Evangelio de Juan. Y esa porción describe lo que sucedió en las 3 horas que Cristo estuvo con sus apóstoles en el aposento alto. Ningún otro evangelio da tantos detalles de qué sucedió en el aposento alto, excepto Juan. Y Juan le dedica capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 para describir qué sucedió en el aposento alto, porque ese es el énfasis de Juan. Subrayar cómo Cristo va a ser exaltado, y la exaltación de Cristo constituye principal y fundamentalmente en su sacrificio sustitutivo, en beneficio de todos los que van a creer en Él. Y esto sucede, obviamente, a partir del capítulo 18 hasta el 20. El arresto de Cristo, el juicio de Cristo y la muerte de Cristo. Esa es la tercera gran sección de Juan. Y la cuarta sección es lo que algunos consideran un epílogo, capítulo 21, donde se describe el testimonio amplio del apóstol Juan. Entonces, Juan capítulo 17 está en la tercera sección del Evangelio de Juan, el libro de la exaltación. El libro de la exaltación. Ahora déjenme solo dar una breve estructura de esta porción del discurso, el libro de la exaltación. Lo que tenemos aquí son 2 cosas. Primero, el discurso de despedida, Juan 13 al 17, y segundo, el relato de la pasión, capítulos 18 al 20. El discurso de despedida y el relato de la pasión. Y este discurso de despedida también se divide en 3 secciones. Primero es un preámbulo, todo el capítulo 13 de Juan. Segundo es el discurso de despedida propiamente, capítulo 13, 31 hasta el 16, 33. Y esto se concluye con la tercera porción, que es la oración de Cristo en beneficio de sus discípulos y los que van a creer después de sus discípulos. Ahora, la sección que vamos a estar estudiando está en el capítulo 17. No nos vamos a detener en todo el capítulo, solo nos vamos a detener en algunas expresiones que Cristo usa para describir el conocimiento de Dios. Y esto es los primeros 3 versículos en realidad. Déjeme leer Juan 17, versículos del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Esta porción es la oración inicial de Cristo y está dirigiendo esta oración hacia su propia persona. Lo que nosotros vemos es la solicitud de Cristo al Padre de que Él mismo sea glorificado por Dios. Y hay algo muy importante que señalar al respecto. En todo el Antiguo Testamento nunca vemos a una sola persona solicitarle a Dios que lo glorifique. Esa es una promesa que solamente iba a ser cumplida en el Mesías. Solamente el Mesías, lo cual es descrito en Isaías capítulo 40 al 66, era el que podría hacer esta solicitud de que el Padre lo glorificara. Así que esta porción, Juan 17, y de manera específica, versículo 3, responde a las siguientes preguntas. Estas son las preguntas que vamos a responder en esta mañana, en este texto específicamente. Primera pregunta: ¿por qué debo conocer a Dios? ¿Por qué debo conocer a Dios? Y esa es la pregunta más importante de tu existencia. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? No como una alternativa, sino como una responsabilidad. Segunda pregunta: ¿qué significa conocer a Dios? ¿De qué tipo de conocimiento está hablando Cristo? ¿A qué se está refiriendo con esta afirmación cuando dice que te conozcan a ti? Entonces vamos a responder la pregunta: ¿qué significa este conocimiento? En tercer lugar, tercera pregunta que vamos a estar considerando es: ¿cómo se logra este conocimiento? ¿Cómo se logra este conocimiento? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la estrategia, digámoslo así, para este conocimiento de Cristo? Cuarta pregunta que vamos a contestar al estudiar Juan:
en qué consiste de manera concreta el conocimiento de Dios. ¿En qué consiste de manera concreta, de manera específica, este conocimiento de Dios? Todo esto se encuentra descrito o respondido en el versículo 3. Leo nuevamente el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Para adquirir la vida eterna, el Señor Jesucristo hace una afirmación de dos cosas. Primero, hay una persona o un grupo de personas que debes conocer. Y segundo, la segunda afirmación implícita en todo esto es: tenemos que comprender qué tipo de conocimiento y cómo es este conocimiento del que está hablando Cristo. Así que estas son las dos grandes estructuras, digámoslo así, que vamos a estar tratando en esta primera sesión. ¿A quién se debe de conocer y qué es este conocimiento? ¿De qué consiste? ¿Cómo lo entiende Cristo? ¿Cómo lo explica Cristo? No solo en el texto de Juan, sino en el contexto amplio del Evangelio de Juan y a lo largo de toda la Escritura. Así que vamos a empezar respondiendo esta primera pregunta: ¿a quién se debe conocer? ¿A quién se debe conocer? Versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo tiene como objetivo dos personas: el Dios verdadero y Jesucristo. Cuando está hablando con este pronombre personal, que te conozcan a ti, está indicando que Dios no solamente es una entidad etérea o un espíritu que no puede ser conocido, sino al indicarlo con un pronombre personal está indicando que es una persona con cualidades de personalidad. ¿Cuáles son algunos elementos de las cualidades de personalidad? Intelecto, comunicación, volición, capacidad de comunicación. Todos estos elementos están presentes en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque toda la Biblia es un testimonio acerca de esto. Lo que Cristo está indicando, por lo tanto, en primer lugar, es que se trata de un conocimiento personal. Se trata de conocer a una persona. Dios no es una religión. Dios no es algo diferente a lo que podamos encontrar en la Escritura. Dios es una persona. La primera instrucción que necesitamos entender acerca de por qué necesitamos conocer a Dios es porque Dios es una persona. Diferente a nosotros, como lo vamos a estudiar si el Señor lo permite más adelante. Completamente diferente a nosotros. Esa expresión que da el Dios mismo acerca, o que dan más bien los serafines acerca de Dios en Isaías 6:3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. La santidad de Dios significa, sí, apartado del pecado, pero fundamentalmente, hermanos, la santidad de Dios significa que Él es diferente. Él es diferente. Y esa es la razón por la cual los primeros 3 mandamientos en el Decálogo, Éxodo 20, es: no tengas dioses ajenos y no te hagas ninguna representación física de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es incomparable. No hay un elemento físico con el cual puedas visualizar a Dios. Juan 4 enseña cómo es Dios. Dios es espíritu, Dios no puede ser visto, por lo tanto necesita ser explicado por alguien. ¿Y quién es ese alguien que lo va a explicar? Cristo. Pero fundamentalmente necesitamos entender esto: Dios es una persona. Dios es una persona y requiere y demanda un entendimiento y una relación particular, singular entre su creación y Él. Entonces, lo que Cristo está subrayando en primer lugar en este versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, es la vida eterna. El conocimiento de Dios consiste en el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo. 2 personas distinguibles en toda la Escritura. 2 personas distinguibles en toda la Escritura. Misma esencia, misma naturaleza, pero diferente persona. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Nosotros no creemos en esta herejía llamada modalismo, muy promovida en la actualidad por el pentecostalismo unicitario de solo Jesús. La Biblia no habla de esto. La Biblia presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distinguibles. Cada uno de ellos tiene estas cualidades de personalidad: pensamiento, volición, sentimientos y relación. El Espíritu Santo tiene una relación particular con cada uno de los creyentes. Y esa es la razón fundamental por la cual tú y yo necesitamos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una persona. Y Dios se ha revelado.
y Dios te llama a ti que lo conozcas a Él. Entonces, este primer aspecto es Dios es una persona. Pero en segundo lugar, observe, Cristo afirma que debe de ser un conocimiento tanto del Padre como del Hijo. ¿A qué me refiero con esto? Algunas personas han sugerido que conocer a Cristo es suficiente para ir al cielo. Y la Biblia nunca afirma esto. El texto dice, esta es la vida eterna, que te conozcan primero a ti, el único Dios verdadero, y en coordinación con esa primera afirmación, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Está hablando sí de una relación personal, pero también de un conocimiento personal, individual de las personas en la deidad. Necesitamos conocer quién es Dios el Padre, pero de la misma manera necesitamos conocer quién es Dios el Hijo. No podemos confundir. Sí es cierto, algunos atributos o los mismos atributos en esencia del Padre están en el Hijo y también en el Espíritu Santo, pero hay acciones específicas que hace el Padre que no hace el Hijo. Hay acciones específicas que hace el Hijo que no hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es una de ellas? Quizá la más fundamental. ¿Quién murió en la cruz? No murió el Padre, tampoco murió el Espíritu. El que murió fue el Hijo. ¿Quién es el que habita en la actualidad a la luz de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14? ¿Quién es el que mora en el interior del creyente? No es el Padre, no es el Hijo. Específicamente Pablo afirma que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que Cristo está señalando es que necesitamos tener un conocimiento individual de cada uno de los miembros dentro de la Trinidad. Esto es esencial. Con el propósito de tener relación con Dios necesitamos conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo no podemos tener esa relación. Pero, oh sorpresa, ¿quién es el canal, quién es el instrumento usado por Dios para que podamos tener este conocimiento de Cristo? Juan capítulo 14 y 15, ¿quién es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? No es el Hijo, ni tampoco es el Padre. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento de Dios no solamente consiste en saber Dios existe y Él es soberano. Eso es bueno y amén. Pero el conocimiento de Dios implica entender la distinción entre las personas de la Trinidad. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función y el Espíritu Santo tiene una función. Y eso es delineado en este versículo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este versículo está implicando dos funciones diferentes, tanto del Padre como del Hijo. El Padre es el único Dios verdadero, Yahweh de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, como lo menciona el Antiguo Testamento. ¿Y quién es Cristo? El enviado para una función, una tarea concreta, específica, que nadie más podría hacer excepto Él. Entonces, el conocimiento de Dios implica un conocimiento personal, pero implica un conocimiento individual de las personas dentro de la Trinidad. Por eso, hermanos, necesitamos estudiar toda la Escritura, porque toda la Escritura nos da cualidades distintivas de cada una de las personas de la Trinidad. Piensen en lo siguiente. ¿Cuál es el texto que mejor explica la santidad de Dios en toda la Escritura? Lo acabo de mencionar hace un momento. Isaías capítulo 6. Ahora, ¿hay una contraparte en el Nuevo Testamento que aplique o que describa el carácter de Dios Padre como santo? Posiblemente no. ¿Qué es lo que quiero subrayar? Lo que quiero decir es lo siguiente. El Antiguo Testamento, hermanos, describe el carácter de Dios, Padre y en general de Dios, como no lo hace el Nuevo Testamento. Ahora, eso no quiere decir que el Nuevo Testamento esté mal, no. Esto significa que para entender el Nuevo Testamento necesitamos conocer el Antiguo. Por algo se llama Nuevo Testamento. Porque es un complemento, es una revelación adicional de Dios a lo que Dios había comunicado al pueblo de Israel. Entonces, mucho de lo que es Dios, muchas de las descripciones del carácter de Dios no están en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles no hablan del celo de Dios, por ejemplo, de una manera tan amplia como sí lo hace el Antiguo Testamento. Éxodo y Números
hablan específicamente del celo de Dios. Todos los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, describen el celo de Dios de una manera tan particular que el Nuevo Testamento no lo hace. Otra vez, no es que esté mal o que uno sea mejor que otro, más bien esto indica nuestra necesidad de conocer toda la Escritura, porque Dios es revelado en toda ella. Cada una de las personas de la Trinidad es revelada de una manera particular en diferentes porciones de la Biblia. Entonces, conocer a Dios implica que es un conocimiento personal, sí, pero también es un conocimiento individual de cada uno de los miembros de la eternidad, de la divinidad, perdón. En tercer lugar, este conocimiento es un conocimiento que incluye información acerca de Dios, pero va más allá de esa mera información. Es decir, saber que Dios existe no es suficiente. Saber que Dios existe no es suficiente. Saber que Dios es creador no es suficiente. Saber que Dios es santo no es suficiente. En otras palabras, conocer acerca de Dios, incluso saber que hay un solo Dios, no es suficiente. Santiago capítulo 4, me parece, Santiago hace esa reprensión. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces muy bien, pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan ante esta realidad. ¿Sabe qué? Los demonios tienen una confesión ortodoxa de la Escritura, una confesión ortodoxa de quién es Dios, pero eso no los salva. Entonces, tener un mero conocimiento intelectual acerca de quién es Dios no es suficiente. Muchas personas están contentas con saber, bueno, yo ya estudié los atributos de Dios y puedo darte unas categorías de los atributos de Dios, comunicables y no comunicables, éticos o morales y amorales, o trascendentes e inmanentes. ¿Sabe qué? Ese conocimiento intelectual en sí mismo no salva, no salva. Y si no me cree, lea los evangelios y mire a los fariseos. Los fariseos tenían la ley así en la cabeza. Desde pequeños tenían que memorizarla. Recuerdo mucho en el seminario, tal vez te acuerdas del doctor Sakevich. Él es un maestro de hebreo y él me comentaba que él estudió en la Universidad de Harvard y muchos de sus compañeros eran hijos de judíos ortodoxos. ¿Y sabe cuál era el juego que hacían estos jóvenes en el salón de clases a veces cuando el maestro tardaba en llegar? Recitar el Pentateuco de memoria. Ese era su juego, recitar el Pentateuco de memoria. Los fariseos hacían eso. Pablo conocía la ley, pero le pregunto, ¿Pablo conocía a Dios antes de Hechos capítulo 9? No lo conocía. ¿Nicodemo conoció a Dios antes de Juan capítulo 3? No lo conoció. Tener información acerca de Dios es bueno, pero no es suficiente. Y lo que el Señor Jesucristo está implicando aquí en esta afirmación, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, implica información acerca de Dios, porque necesitamos saber quién y cómo es Dios, pero eso no es suficiente. Es información que trasciende a una relación personal. El conocimiento en la Escritura nunca se limita al mero ejercicio intelectual. El conocimiento en la Escritura el conocimiento de Dios siempre implica una relación personal, íntima, estrecha, permanente, creciente con Dios. Ese es el conocimiento bíblico. Conocimiento bíblico no es saber una estructura de un libro, no es memorizarse los pasajes de la Escritura, no. Conocimiento en la Escritura es depender de Dios en intimidad con Él. Eso es el conocimiento bíblico. Ahora vamos a ahondar más en unos momentos. Pero el conocimiento inicial de Dios, observe cómo lo plantea Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios. En la actualidad vivimos en un mundo pluralista. ¿Cuál es una definición de esto? Tú puedes creer lo que sea. Un famoso dicho, no sé si existe aquí, existe en México: todos los caminos llevan a Roma. Es decir, tú puedes creer lo que sea, al final todos vamos a terminar iguales, todos vamos a terminar en el mismo lugar, o algunos dicen, no importa lo que creas, mientras creas en algo. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿A quién tenemos que conocer? Versículo 3, al único Dios. Cuando el Señor Jesucristo hace esta afirmación,
está pensando en términos de lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, ese famosísimo Shema. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová que dice, uno es. Y eso está hablando de dos realidades. Por un lado, la singularidad de Dios. Dios es un solo ser, es una sola esencia. Pero en segundo lugar, es el único Dios verdadero. No hay otros dioses. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, todo lo que el mundo considera como dioses, ¿sabe qué son en realidad? Son demonios. Son demonios. Eso es lo que adoraban los antiguos en Mesopotamia, eso es lo que adoraban los antiguos en el Medio Oriente, eso es lo que adoraban los egipcios, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1 y 2. Y eso es lo que adoran en la actualidad. Cualquier persona que no ama a Dios con todo su corazón y por sobre todas las cosas. Tienen una idea de un Dios fabricado por ellos, una idea de un Dios de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a su propia imaginación, de acuerdo a su propia concupiscencia, como dice Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 4. El hombre, teniendo comezón de oír, se acumula maestros para ellos que les digan lo que exactamente ellos quieren oír. Dios es amor. Dios puede aceptarte con todo y tus pecados. Es más, ¿sabes qué? Tú puedes cambiar de esposa como cambias de calcetines y no hay ningún problema. Tú puedes cambiar de esposo como te cambias de mandil y no hay ningún problema. ¿Sabe qué? Eso es no conocer a Dios. Tú puedes imaginar a Dios de la forma que tú pienses que es correcta. Es más, tu conocimiento de Dios, dicen algunos, está basado en lo que tú sientes. Si tú sientes que está bien, eso está perfecto. La cultura de hoy está gobernada por los sentimientos. Es que yo siento, es que yo percibo. Está basado en la experiencia extrasensorial que una persona en lo individual pueda tener. El conocimiento de Dios no es un conocimiento subjetivo como eso, que cambia de persona a persona. El conocimiento de Dios, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la persona, el Dios que creó los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? Porque solo hay uno. Porque solo hay uno. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. El único Dios verdadero es aquel que es capaz de perdonar tus pecados. El único Dios verdadero es aquel que puede darte la vida eterna. Nadie más. No un Dios que tú puedas imaginar, no un Dios que tú puedas concebir. Entonces, esta afirmación del Señor Jesucristo es sumamente central y fundamental. Que te conozcan a ti, el único Dios. Pero además de eso, subraye ese otro atributo, verdadero. Dioses hay un montón en todo el mundo. Cualquier objeto puede ser un Dios. Una imagen, una posesión, una persona, una circunstancia, incluso los sentimientos pueden ser un Dios. Cualquier objeto, cualquier persona, cualquier palabra puede funcionar como un Dios para el ser humano. El famoso reformador decía, Juan Calvino, el corazón del humano es una fábrica de ídolos. Hacemos ídolos de cualquier cosa, hacemos ídolos de las personas, hacemos ídolos de las circunstancias, hacemos ídolos de los hobbies. Centro y Latinoamérica se caracterizan por algo, el amor al fútbol. El fútbol. Quítame lo que quieras, pero no me toques los deportes. O quítame lo que quieras, pero no me toques mi ropa. No, la ropa, ese sí, no me lo tocas. O el atuendo, no, que hay que estar a la moda, y el corte de cabello, o que las uñas pintadas con estos adornos, aquellos. Todo eso identifica cuál es el objeto al cual estamos amando más. ¿Quién es un ídolo? Escuche bien lo siguiente. Cualquier persona, pensamiento, deseo, objeto, en el cual estamos invirtiendo más pensamientos, más energía, más conversaciones, más inversión de cualquier tipo, ese es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Deuteronomio 6:4 hace esa afirmación. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo 5 edifica y continúa diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Conocer al único Dios verdadero implica esto. Amar a Dios por sobre todas las cosas.
tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Todo lo que tú eres, todo lo que tú deseas tiene que estar orientado hacia Dios. Todas tus palabras tienen que estar orientadas hacia Dios. Todas tus amistades tienen que estar orientadas hacia Dios. Todo tu objetivo en la vida tiene que estar orientado hacia Dios. Lo que amamos define lo que somos. Lo que amamos define cómo actuamos. Lo que amamos define lo que decimos. Y si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, ¿qué piensas que va a gobernar tu conversación? Aquello que amas. Piensa en lo siguiente, ¿cuál es tu principal conversación del día a día? Algunas personas, algunos hombres de manera especial, no pueden dejar de hablar de deportes. No pueden dejar de hablar de deportes. ¿Por qué? Porque es su ídolo. Y a veces lo reducen o lo especifican más. No, es un futbolista en particular. Un querido hermano decía en alguna ocasión, él es de España, y él preguntaba, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Como él es de España y es gallego, él decía, pues el mejor es Messi. ¿Y el segundo mejor? Algunos decían, no, pues Cristiano Ronaldo. Yo decía, no, es Messi lesionado. Messi lesionado sigue siendo el mejor. ¿Qué es lo que domina tu conversación? Dime qué es lo que domina tu conversación y te voy a decir quién es tu ídolo. La Biblia nos enseña por qué necesitas conocer a Dios, porque Él es el único Dios y es el único verdadero. Todos los demás son ídolos, todos los demás son etéreos. Escucha bien esto. Si tú necesitas invertir para mantener vivo a este ídolo, ese es un ídolo falso. ¿Qué es lo que necesitan los ídolos para existir? Necesitan de nosotros. Necesitan de nosotros. Necesitan nuestro esfuerzo. Necesitan nuestros recursos. Necesitan de nosotros. Es decir, el ídolo vive porque nosotros lo estamos sosteniendo. ¿Cuál es la diferencia con el único Dios verdadero? ¿Qué requiere Dios de ti? ¿Dios puede existir sin ti? Absolutamente. Absolutamente. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. ¿Por qué Dios nos llama a conocerlo? David mencionaba una palabra hace un momento. Por gracia, misericordia, bondad del Señor. Por esa simple razón, tú y yo podemos conocerlo. No es porque lo merezcamos, no es porque lo logremos, no es porque sea algo que nosotros podamos alcanzar. Es la infinita misericordia de Dios. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? Porque Él es el único Dios verdadero. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? Porque Él es el único que nos puede salvar de estos ídolos. ¿Por qué necesitamos al único Dios verdadero? Porque Él es el único que nos puede dar vida. Pero no solamente necesitamos conocer al único Dios verdadero. Versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, ¿y a quién más? A Jesucristo. A Jesucristo. Ahora déjeme hacer un breve comentario acerca de esa expresión Jesucristo que encontramos tan frecuentemente en nuestra Biblia en español. La palabra Cristo no es una traducción del griego al español, es una transliteración. ¿Qué significa esto? Una transliteración significa que simplemente pusieron la misma palabra del griego en español, pero no hicieron una equivalencia del lenguaje. Le doy otros ejemplos de términos que aparecen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. La palabra amén. La palabra amén no es una traducción, es una transliteración tanto del hebreo como del griego al español. La palabra aleluya no es una traducción, es una transliteración. Es el verbo halel y el nombre Yah. Alabar a Yahweh o alabar a Jehová. Esa es la traducción. Pero en español lo tenemos como aleluya. Simplemente una transliteración. Ahora, cuando llegamos a este texto, versículo 3, segunda parte, y a Jesucristo, la traducción podría decir de la siguiente forma. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien tú has enviado. Cada vez que usted vea la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, me parece a mí que debe de entenderse o traducirse mejor como el Mesías. Ahora, ¿por qué el Mesías? Porque la palabra Mesías
indica aquel que ha sido escogido por Dios, ungido por Dios para una función específica. En el Antiguo Testamento tenemos 3 personas que se les denomina Mesías, o 3 grupos de personas. Tenemos a los sacerdotes. Todo el libro de Levítico habla de los ungidos de Jehová. El ungido de Jehová, la palabra Mashiach, significa ungir y es de donde se deriva el nombre Mesías. Entonces los sacerdotes son uno de ellos. En segundo lugar tenemos reyes. El rey Saúl fue ungido como rey. El rey David fue ungido como rey. El rey Salomón fue ungido como rey. Ellos son otro tipo de enviados o de ungidos de Dios. Y el tercer grupo de ungidos son los profetas. Los profetas. Ahora, cuando este nombre, el Mesías o el ungido, se aplica a Jesús, está indicando que Cristo está cumpliendo 3 roles que fueron anticipados en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos 3 roles? El rol sacerdotal. ¿Cuál era el rol de un sacerdote? ¿Qué es lo que tenía que hacer un sacerdote en el Antiguo Testamento? Tenía que ser el mediador entre Dios y el pueblo. Ser el mediador, ser el intercesor a favor del pueblo, confesando sus pecados. Ese era el rol del sacerdote. Si no me cree, lea todo el libro de Levítico, al menos los primeros 17 capítulos. En segundo lugar, Cristo está ejerciendo el rol del profeta. ¿Cuál era el rol del profeta? El rol principal de un profeta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no era recibir revelación nueva o información nueva de Dios y darla al pueblo. El rol principal de un profeta en el Antiguo Testamento era proclamar la voluntad de Dios que ya había sido entregada con anterioridad. Ese era el rol esencial de un profeta. Repetir la información que Dios ya había dado. ¿Por qué? Porque el pueblo lo olvida. Bueno, y todos nosotros lo olvidamos constantemente. Y el tercer rol era el rol de un rey. Cuando el Nuevo Testamento, escuche bien esto porque esto es esencial, cuando el Nuevo Testamento habla de Cristo como el Mesías o de Jesús como el Mesías, está implicando que Él tiene el carácter de señorío. ¿Y esto qué significa? Que cualquier persona que cree en Cristo se subordina a su absoluta, plena autoridad. Cristo no solo es Salvador, Cristo también es Señor. Cristo es amo, Cristo es dueño. Y la responsabilidad de todos aquellos que creen en Cristo es estar subordinados, someter su voluntad a la voluntad de Cristo. Si Cristo dice, haz esto, lo debo de hacer. Si Cristo dice, cree esto, lo debo de creer. Si Cristo dice, no hagas esto, entonces debo restringirme, retenerme de desobedecer. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Rey. Lo que Cristo está confesando, por lo tanto, es que la vida eterna consiste en conocer quién es Dios, creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero que fue revelado en todo el Antiguo Testamento, pero también conocer que Jesús es el Rey y merece tu adoración y merece tu lealtad. Eso es tener la vida eterna. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Porque Dios, al ser el creador, Cristo, al ser el creador del universo, demanda que tú y yo lo adoremos. Por eso lo necesitamos. Por eso necesitamos conocerlo. ¿Y cómo es posible el conocimiento de Dios? Versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Escuche bien esto. No hay otro medio para conocer al Padre excepto Cristo. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe le dice, Señor, no conocemos el camino al Padre, muéstranos al Padre. Y Cristo le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque Cristo sea el Padre, sino porque Él es el único que puede revelar al Padre. Lo mencioné hace un momento, pero vean lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18, esta introducción al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 18. Por cierto, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Perdón que apenas les digo. Yo sé que todos traen, o la mayoría, Reina Valera, pero espero que no los confunda. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, observe, Él lo ha dado a conocer. El único que puede darnos a conocer quién es el único Dios verdadero es Jesucristo.
Y hermanos, esto tiene que quedar muy claro. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. No hay muchos caminos que lleven al cielo. No hay muchos caminos que revelen al Padre. Solo hay uno. Y ese uno es Jesucristo. Jesús el Mesías. Jesús el ungido por Dios para revelar a aquel que lo envió. Eso es conocer a Dios. Conocer al Padre, el único Dios verdadero, y conocer a Jesucristo. Ahora, me he concentrado específicamente o más detalladamente en las personas, Padre e Hijo. Ahora quiero hablar acerca del verbo, del imperativo, de la descripción que da aquí el Señor Jesucristo. Versículo 3, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese verbo, conocer. ¿Qué significa conocer? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de conocimiento es el que tiene en la mente cuando habla de esto? Bueno, en primer lugar, el tipo de conocimiento, como lo mencioné hace un momento, es un conocimiento de relación. Es un conocimiento de relación. No es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento de datos o de información, sino es un conocimiento experimental de quién es Dios. Piensen lo siguiente, si usted tiene amigos o amigas, que seguramente los tiene, ¿cómo se nutre, cómo se fortalece esa relación de amistad? Solamente teniendo datos acerca de la persona, por ejemplo, a la distancia en Facebook, esta persona es hombre de 20 y tantos años, estudió en el fulano de tal, vive en la ciudad tal. Ese es conocimiento intelectual, ese es conocer datos. Pero ¿cómo se nutre una amistad? Conociendo aspectos íntimos de la persona que posiblemente nadie más sabe. Ahora, ese es el mismo concepto que el Señor Jesucristo está comunicando aquí. El conocimiento de Dios es un conocimiento íntimo de un ser, de una persona que se ha revelado, se ha comunicado con nosotros. Pero este conocimiento demanda, escuche bien esto, demanda fe en quién es Él. Demanda fe en quién es Él. Demanda confianza en lo que Él dice acerca de sí mismo. Usted puede decir, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en una creación literal de 7 días. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? No está creyendo en Dios. Bueno, yo creo en Dios, pero a la resurrección de Lázaro, bueno, tal vez ahí le metieron un poco de ilustraciones literarias. Usted no está creyendo en Dios. Yo creo en Dios, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero partir el mar rojo en dos, eso ya como que raya en la ciencia ficción, ¿no? Bueno, si usted afirma eso, no está creyendo en Dios. Conocer a Dios implica tener fe, y tener fe significa confiar en lo que Él dice acerca de sí mismo, acerca de sus acciones y acerca de sus promesas. ¿Ha escuchado esta terrible afirmación quizá de algunas personas que dicen, este pecado ni Dios lo puede perdonar? ¿Lo ha escuchado? ¿Sabe qué es lo que está diciendo esa persona de manera práctica? Yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. La Biblia enseña, si alguien cree en Cristo Jesús, en su sacrificio perfecto en la cruz, absolutamente todos sus pecados han sido perdonados. Pero cuando alguien dice, este pecado ni Dios lo puede perdonar, no está creyendo en la promesa de Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Conocer a Dios implica tener fe, confiar en lo que Él dice acerca de sí mismo, lo que Él dice en su palabra acerca de las promesas que Él hace. Si tú crees en Cristo, todos tus pecados son perdonados. Todos, absolutamente. No el 80%, no el 99%. Todos los pecados. Tener fe en Dios significa creer lo que Él dice acerca de Él mismo, su persona, sus promesas y sus acciones. ¿Cristo sanó enfermos? Sí, lo hizo. ¿Cristo hizo promesa de resurrección? Lo hizo. ¿Cristo resucitó muertos? Lo hizo. ¿Dios creó el mundo y el universo en 7 días literales? Lo hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo afirma. No necesito que la ciencia lo confirme, no necesito que la ciencia moderna esté respaldando, digámoslo así, las afirmaciones bíblicas. No, yo creo en Dios por lo que Dios dice acerca de sí mismo, lo que ha hecho y sus promesas. Alguien que dice creer en las promesas de Dios, pero no creer en los actos de Dios, no tiene fe en el Dios de la Biblia. Es un ídolo que ha creado, pero no es el Dios de la Biblia. Creer en el Dios de la Biblia, conocer al Dios de la Biblia implica creer sus acciones, sus palabras y todas las descripciones que Él da acerca de sí mismo.
El mundo en la actualidad dice, Dios no puede ser tan terrible como para enviar al infierno a un montón de gente que no cree en Él. Ah, no, es que no has leído la Biblia. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No lo digo yo, no lo dijo el apóstol Juan, lo dice el Señor Jesucristo mismo. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios implica tener fe, confianza en las cosas que Dios ha hecho, en las cosas que Dios dice acerca de sí mismo y en las promesas de lo que Dios dice que hará en el futuro. Y si Dios dice que en el futuro nos va a llevar a su gloria y nos va a dar un cuerpo renovado, un cuerpo glorificado en el cual no va a existir el pecado, ¿sabe qué? Necesitamos creerlo. Necesitamos confiar. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? Porque es la única fuente de esperanza para ti y para mí. Por esa simple razón. Conocer a Dios entonces implica, por un lado, fe, confianza en lo que Él dice, pero en segundo lugar, demanda comunión y dependencia. La palabra conocer a lo largo de toda la Biblia implica una creciente relación con Dios y una relación de dependencia de Dios. Piensen lo siguiente, ¿cuáles son los recursos que Dios nos ha dado a los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador para luchar contra la incredulidad, para luchar contra el pecado, para enfrentarnos o sobrevivir todavía en este mundo que rechaza a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿La fuerza de voluntad? No. Lo que Dios nos ha dado son dos recursos, específicamente. Su Espíritu y su palabra. Y para seguir conociendo a Dios necesitamos ambos, su Espíritu y su palabra. ¿Quién puede conocer la Biblia? ¿Cualquier persona? No. Pablo no afirma eso. Pablo dice, 1 Corintios 2:14, las cosas espirituales solamente pueden ser conocidas ¿cómo? Por medio del Espíritu de Dios. ¿Alguien puede conocer la Biblia de manera intelectual? Definitivamente. Pero la única forma en la que puede tener este conocimiento relacional de Dios es por la obra interna del Espíritu Santo en él. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? Porque es el único que puede darte vida por medio de su Espíritu. Nada más. No somos nosotros. No es una religión. No es una tradición. No es una denominación, no es la herencia o el pedigrí religioso que tengas, no es nada de eso. Lo único que te puede dar salvación es Dios por medio de su Espíritu. Y necesitamos también la palabra. ¿Cómo nutrimos espiritualmente nuestra vida? ¿Cómo nos nutrimos espiritualmente? ¿Cómo estamos, como dice Pablo en Romanos 12, cómo estamos renovando nuestra mente? ¿Con buenos pensamientos? ¿Con lo que el mundo nos ofrece? No. Pablo dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora abundantemente en ustedes. La única forma en la cual nosotros podemos tener una comunicación, una expresión verbal que honre a Dios es teniendo la mente llena de la palabra de Dios. Lo único que puede estar transformando nuestra mente es la palabra de Dios. Salmo 19, del 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Y además dice también, hace sabio al sencillo. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para estar conociéndolo mejor? Su palabra y su Espíritu. Su palabra y su Espíritu. Necesitamos ambos. Entonces, este conocimiento del que habla el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, implica confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios promete, pero también implica una comunión y dependencia. Comunión y dependencia. ¿Piensa usted que el crecimiento espiritual puede darse por sí mismo? ¿Puede darse de manera automática? ¿Puede darse de manera independiente de Cristo? Juan 15, 2 capítulos antes, dentro de esta misma sección, el discurso de la exaltación de Cristo, dentro de esta misma sección de despedida, Juan 15, versículo 5, usted conoce ese texto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Qué dice allí? Permanece en mí, lleva mucho fruto. Observe la relación. Para producir fruto, ¿qué se necesita? ¿Buenas intenciones? ¿Buenos deseos? No, permanecer en Cristo. Esa es la vida eterna, permanecer en Cristo.
Y permanecer en Cristo, ese verbo es un verbo que indica una acción habitual. No solo el domingo, no solo el sábado, no solo 3 días a la semana. Algunos dicen, bueno, tal vez 6 días, no, 24/7. Permanece en Cristo hoy, a cada instante, en este momento. Ese es el llamado de Cristo. Conocer a Dios, por lo tanto, implica comunión y dependencia. Pero también conocer a Cristo implica involucramiento. Conocer a Dios implica involucramiento. Escuche bien, leo el versículo 3, 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento implica involucramiento. ¿En qué sentido? Involucrarse con los objetivos de Dios, involucrarse con los planes de Dios. Si usted conoce a Dios de manera relacional, entonces usted va a estar interesado en los planes de Dios y va a estar preocupado en los planes de Dios y se va a invertir en los planes de Dios. ¿Y cuáles son los planes de Dios? Llamar al mundo al arrepentimiento. Según a los Corintios 5 del 18 en adelante, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Ese es el ministerio que nosotros tenemos, el ministerio de la reconciliación. Predicar la palabra, llamar al mundo al arrepentimiento, demostrar quién es Dios. Mencionaba este texto, 1 de Pedro 2:9. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos salva? A fin de que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, haz que Dios sea conocido. Haz que Dios sea conocido. Y escuche bien esto, ser misionero no significa que tiene que salir de su país a ir a un lugar donde no hablan su idioma, aprender un nuevo idioma y predicarle a esas personas acerca de Cristo. Eso no es ser un misionero. Creo que en Latinoamérica tenemos ese concepto. Ser un misionero significa ser un enviado. Y si tú crees en Cristo, tú eres un enviado. La gran comisión, Mateo 28:19. Id y haced discípulos. ¿A quién le corresponde? A ti, a mí. ¿En dónde? En el lugar donde estés. Mientras vas caminando, haz discípulos. Mientras vas caminando, predica a Cristo. Mientras vas caminando, anuncia quién es Dios. Esto, hermanos, es la vida eterna. ¿Por qué necesitas conocer a Dios? ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Porque es la única esperanza que tenemos. Él es el único Dios verdadero. Y solo hay un mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede perdonar, Él es el único que nos puede trasladar del reino de las tinieblas en el cual vivíamos al reino de la gloria de Cristo. Es el único, no hay nadie más. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Porque Él es el único Salvador. Ahora, todo este ciclo de conferencias o este seminario tiene que ver con los atributos de Dios. ¿Cuál atributo específicamente de Dios estamos tratando aquí? Uno muy simple. Dios puede ser conocido. Dios puede ser conocido. En el mundo, en la actualidad, no solamente tenemos a los ateos que dicen Dios no existe. Tenemos a un grupo aún mayor de personas, que son los agnósticos. ¿Y qué dicen ellos? Pues yo no sé si se puede conocer a Dios. Yo no sé, yo no tengo la certeza de que se pueda conocer a Dios. No niegan la existencia de Dios, lo que niegan es la posibilidad de conocerlo. Pero ¿sabe usted qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo? Dios puede ser conocido. Dios puede ser conocido. Usted y yo podemos conocer a Cristo. Por lo tanto, este atributo es sumamente importante para nosotros. Podemos y debemos conocer a Dios. Y mi deseo es que durante todas estas sesiones nuestra comprensión del carácter de Dios no solamente quede firme en nuestra memoria, sino que sea el instrumento que Dios usa para transformarnos más a la imagen de Cristo, amarlo con mayor vehemencia y también proclamarlo con mayor solicitud. Déjeme orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por este mensaje que nos presenta. Y Señor, te suplicamos que en tu bondad permitas que te conozcamos de esta forma tan íntima que tú demandas. Gracias por tu Espíritu que puede hacer posible esto. Ayúdanos, Padre, para estar dispuestos a invertirnos en conocerte. En nombre de Jesús oramos, pedimos esto. Amén.